En la profundidad del inconsciente hay un fractal de luz donde se iluminan todas tus emociones. Mi nombre es Giselle Vergesio. Bienvenidos a un episodio más de Psicoesotérica. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un elemento muy importante dentro de la astrología, uno de los más importantes, que tiene que ver con la luna. Por eso, justamente este episodio le puse como título la fragilidad del inconsciente. Prácticamente la luna tiene que ver con nuestro yo emocional, con nuestro mundo más sensible, vulnerable, ¿sí? Nuestra espontaneidad, nuestra parte inofensiva, la buena fe, la adaptabilidad, el mundo afectivo, la apertura que podemos dar o el cierre que podemos dar a todas nuestras emociones o a todos nuestros sentimientos. Incluso en esta relación, ¿sí?, con la luna, tenemos nuestra relación con el entorno y cómo afecta ese entorno a nuestra psicología, ¿sí?, a nuestro mundo interno. La relación de lo externo va a ser fundamental para todo lo que tiene que ver con cómo yo siento. Y en la luna, dentro de la astrología psicológica, nos habla justamente de cuál fue nuestro primer contacto con el afecto con relación a la familia, con relación a lo primero que un niño, un bebé, ¿sí?, tiene en contacto, que es con su madre. Entonces la luna tiene que ver justamente con la parte materna, con la madre. No siempre tiene que ver en sí con la madre, digamos, la que te crió básicamente, ¿sí? Y no habla de la madre que básicamente parió al bebé, ¿verdad? Entonces tiene que ver con eso. La luna tiene que ver con la neutralidad. Y acá puede haber una sobrecompensación, ¿sí?, a ciertas carencias que tiene que ver con nuestro mundo emocional, ¿sí? Si yo dudo de mi capacidad de amar, puedo estar un poco a la defensiva, ¿sí? Si yo soy tímido, puedo mostrar una hiperactividad en el contacto con el otro. Pero son cuestiones como muy simplistas, ¿sí?, si se quiere, a lo que integra justamente la luna en la parte astrológica. La luna bien madurada o bien integrada a nuestro yo, da y recibe en igualdad de condiciones y en equilibrio emocional, ¿sí? Entonces tiene que ver con esta parte de el miedo a no ser querido, la luna, ¿sí? Demuestro mis emociones en base a cómo recepciono lo que tiene que ver justamente con mi mundo emocional. Entonces, en su parte de cualidad sombra, ¿sí?, en la parte del arquetipo de la sombra que habla Jung, la luna, si está mal integrada o no está integrada, básicamente, habla de personas influenciables, una vulnerabilidad muy como máxima, fragilidad, dependencia, manipulación, inestabilidad, apego. Personas que todavía no han sido maduradas en su luna, ¿sí?, en sus sentimientos. Por eso es que habla justamente de una actitud un poco infantil, ¿sí?, cuando todavía estamos con la luna dentro de nuestra parte de la carta natal no madurada. Ahí es donde nosotros proyectamos todos nuestros miedos inconscientes y lo vemos como un acto reflejo de nuestro propio hogar y lo que nos da protección. Entonces, una de las preguntas que nos deberíamos hacer es, si no sabes pedir, ¿realmente sabes dar? ¿Sí? O sea, esta pregunta creo que gatilla un montón de situaciones en las cuales podemos reflejarnos nosotros como personas que realmente necesitamos saber dar para poder
pedir en igualdad de condiciones. Tiene que ver con eso. La luna en diferentes signos, en diferentes casas de la rueda astrológica, nos van a situar qué es lo que hay de fondo dentro de esas emociones, en qué área de experiencia yo me refugio más. ¿Sí? Hay un libro excelente que es Las lunas, ¿sí? De Eugenio Caruti, El refugio emocional, que básicamente tiene que ver con situaciones de nuestro inconsciente, la parte psicológica, ¿no? Y nuestro primer afecto, que es justamente nuestra madre. La luna entonces es la expresión más pura de la sensibilidad y la parte emocional de la persona. Habla de situaciones variables, porque así como la luna, ¿sí?, va cambiando en sus fases, va a tener que ver con los cambios y procesos que nosotros hacemos, ¿sí?, internamente e inconscientemente, y que no queremos mostrar de una manera abierta, ¿sí? Son procesos más internos, íntimos, ¿sí?, si se quiere. Pueden ser procesos dolorosos, ¿sí?, que nos hacen modificar la percepción de nosotros mismos y cómo vemos el mundo. Traumas, miedos, inseguridades, ¿sí? La resolución de los problemas donde se imponen los temores de nuestra propia historia. Esto quiere decir que yo mismo soy mi propia historia, ¿sí? Entonces ahí estaría la pregunta de cómo el miedo crea ilusión y desconfianza en nuestra vida. ¿Cuánto abarca ese miedo en mi vida? ¿Cómo respondemos cuando no podemos ver con claridad las situaciones? ¿Cómo nos afectan las emociones, ¿sí?, y las opiniones o las opciones que recibimos en nuestra propia perspectiva? Y también cuando el camino está poco iluminado, sea en la situación que sea, ¿estamos dispuestos a seguir adelante con respecto a lo que estamos percibiendo en una faceta más intuitiva? La psique y la subconsciencia, ¿sí?, el inconsciente y las tendencias psíquicas tienen que ver con la luna. Reacciones automáticas que nosotros tenemos de defensa personal, necesidades emocionales, recuerdos, memorias, cimientos y construcciones del pasado, ¿sí?, lo que crees sentir familia, aunque quizás no sea tu familia de origen, ¿sí? El hogar también tiene que ver con las raíces, la infancia, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte de la madre y la parte femenina, porque la luna tiene una parte femenina muy importante dentro de la astrología. Esta luna, más allá de hablar de la intimidad de una persona, habla del temperamento que puede tener una persona sin máscaras. Y claramente gobierna las emociones, todo lo que tiene que ver con la parte de los afectos, los deseos internos, ¿sí?, nuestra memoria. Rige también los cambios de humor. La luna es nuestro nido, ¿sí?, lo que nosotros hacemos nuestro nido y de donde nosotros nos sentimos tan pertenecientes que no queremos irnos de ahí, ¿sí? Cuando conocemos realmente cuál es ese poder de la luna, ¿sí?, ya dejamos de no tenerla ni tan inconsciente, ¿sí?, y dejamos también que se madure. Entonces también podemos dejar esa cuestión en donde podemos sentirnos como infantiles, ¿sí? Y una parte de esto también es cómo sos tu propia madre, cómo te representó en tu infancia tu madre y cómo sos hoy tu propia madre, ¿no? Cómo te nutrís, cómo generás esos cimientos en cuanto a la parte de las emociones, cómo te sostenés con respecto a tu parte emocional, cómo te nutrís, cómo te abrazás, cómo madurás. Prácticamente ya ahí dejamos de sentirlo como una situación en donde estamos refugiados y lo empezamos a tomar más como un talento natural, ¿sí? Entonces empezamos a nutrirnos a nosotros,
empezamos a tener una capacidad de sabiduría muy grande dentro de el signo donde habita la luna y de la casa donde habita. Entonces dejamos de tener estos mecanismos inconscientes tan repetitivamente, ¿sí? Porque esto no lo dejamos de hacer de un día para el otro, porque la luna nos va a acompañar durante toda nuestra vida, pero claramente va a tender, en principio, en dónde está, en qué signo, luego en qué casa, y luego los aspectos que tenga la luna con los demás planetas. O sea que tiene una variable muy grande, y obviamente que en técnica astrológica vamos a tener que ver, ¿sí?, cómo vamos a ir procesando internamente cada emoción en base a, por ejemplo, progresiones secundarias, en base, por ejemplo, a arco solar, y bueno, todo lo que son técnicas más de astrología avanzada, ¿no? Pero que por supuesto tiene que ver un poco con esta situación en base a cómo sentimos, a qué sentimos, desde dónde, ¿sí? Dentro de la parte más cíclica, rige el periodo menstrual en la mujer, ¿sí? Y la digestión, la nutrición, la parte acuosa del cuerpo, sistema linfático, ¿sí? Rige también la glándula pituitaria y todo lo que tiene que ver con los órganos de gestación femenina, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la luna. Hay una etapa dentro de la parte psicológica, que es la parte correspondiente a la vida del bebé, su lactancia, el comienzo de su vida, ¿sí? En ese momento del ser humano donde empieza a aprender todo, ¿sí? Son los primeros 7 años o el primer septenio, se le llama en astrología, que tiene que ver justamente en cómo vamos evolucionando con respecto a eso que fuimos aprendiendo a nivel emocional y cómo lo exteriorizamos, ¿sí? Claramente es un momento clave del chico, ¿sí?, del niño, porque son los primeros 7 años donde refleja justamente cómo va a ser su predisposición a toda la parte emocional y sentimental de ahí en más. Pero esto no es algo que al niño lo va a determinar de por vida. Claramente, si uno tiene un autoconocimiento y puede resolver ciertos temas que tienen que ver con la parte de la valoración y las emociones y la parte sensible, ¿sí?, interna de cada uno, vamos a empezar a poder conectar mejor con la energía de la luna en nuestra carta natal, ¿sí? Y eso va a empezar a evolucionar en cierta medida que también uno se lo permita. Bueno, un poco tenía que ver con esto, ¿sí?, la parte de la luna. Luego vamos a ver las lunas por signos y por casas, ¿sí?, para que puedan tener una noción de cómo repercute la luna en cada uno de nosotros y de forma más individual. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Giselle Vergesio y nos vemos en un próximo encuentro de Psicoesotérica. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, indaraholística.com, y en Instagram como indara.holística o psicoesotérica. Hasta pronto.